Uno de los ejemplos más notables de la elección divina fue la decisión de Dios de salvar a Israel de Egipto. En el instante de su liberación, los israelitas eran un pueblo insignificante. Eran descendientes de pastores y nómades, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, hombres que no habían logrado nada que los hiciera famosos en el mundo. No habían ganado grandes batallas, no habían construido grandes ciudades, no habían producido ninguna obra de arte en especial. Eran simplemente trabajadores comunes, trabajando como esclavos bajo el sol del desierto. El pueblo de Israel solo tenía una cosa a su favor. Habían sido elegidos por Dios. Dios había escogido amarlos y salvarlos para su gloria. La razón para hacerlo no tuvo nada que ver con los propios israelitas. Fue una decisión de Dios. Dios no amaba a los israelitas porque eran amorosos, simpáticos, tiernos, sino porque Él quiso amarlos. Los salvó por la única razón de que los eligió para que recibieran la promesa del pacto de la salvación. El éxodo de Egipto fue uno de los grandes eventos salvadores del Antiguo Testamento. Y para entender por qué fue una salvación tan grande, es bueno que nos demos cuenta que bajo el reinado de los faraones, Egipto era un régimen brutal, un régimen opresivo. Nosotros sabemos, por lo que nos dice la Escritura, que los israelitas habían llegado a Egipto durante los días de José. Hubo hambre en aquella época en la tierra y Jacob y sus hijos viajaron a Egipto para comprar comida. Allí se instalaron para criar a sus familias y crecieron grandemente. Se hicieron muy numerosos, se multiplicaron y llegaron a ser muy grandes. Ahora, hubo tantos israelitas que en la mente de Faraón comenzaron a representar una amenaza. Probablemente él temía lo que pudiera ser una población tan grande de inmigrantes en caso de disturbios políticos. Entonces el faraón adoptó ciertas estrategias. La primera fue controlar a los israelitas convirtiéndolos en esclavos. Por medio del látigo, por medio de las cadenas, los obligó a construir las grandes ciudades en el desierto. Pero nos dice la Biblia que a pesar de esto, los israelitas siguieron multiplicándose. Cuanto más trabajaban los israelitas, más fuertes se volvían. Y cuando el faraón se dio cuenta de que la esclavitud no podía controlar a esta población minoritaria, recurrió al infanticidio. Al principio le dijo a las parteras hebreas que mataran a todos los bebés varones. Y cuando ellas no cooperaron, envió una orden más general: echen al Nilo a todo niño que nazca, pero a toda niña consérvenle la vida. Ciertamente Israel era un lugar terrible para vivir en aquellos días. Era una tierra de esclavitud, una tierra de tortura, de asesinato. Si tan solo hubieran podido hacerlo los israelitas, hubieran abandonado Egipto inmediatamente. Pero ellos no podían. Por lo tanto, el único recurso a su favor fue invocar a Dios para su salvación. Nos dice el libro de Éxodo: los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es la amarga realidad de la esclavitud que hace que el esclavo gima, clame por libertad. Y nos dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo, tuvo misericordia, llamó a Moisés para que fuera su instrumento a fin de sacar al pueblo de Egipto.
La Biblia llama a Egipto casa de servidumbre. Y el mensaje bíblico de salvación también usa esa expresión para referirse a la esclavitud de la humanidad al pecado. Nosotros estamos atados por el pecado. Como dice Pablo en Romanos, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. También nos dice el apóstol Juan en su primera carta que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo Satanás. Y como dijo Calvino, la única manera en que podemos disfrutar de los beneficios salvadores de Cristo es ser humillados por una comprensión seria de nuestras maldades y buscarlo como los hombres hambrientos buscan a su liberador. Lo que la gente en esclavitud necesita es liberación. Y resulta que la liberación es el significado esencial del concepto bíblico de salvación. De hecho, las palabras hebreas utilizadas, que han sido traducidas en nuestras versiones como salvación, pueden ser traducidas claramente como liberación. Y hay muchas historias de liberación en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Noé y su familia fueron rescatados, fueron liberados del gran diluvio. José fue sacado del pozo y a su vez él salvó también a su familia. Dios levantó jueces como Débora, como Sansón, como Otoniel, como tantos otros, para liberar a los israelitas de sus enemigos. El rey David se salvó de sus enemigos en muchas ocasiones. Jonás fue liberado del vientre del gran pez. Daniel fue liberado del foso de los leones. En fin, muchas historias de liberación vemos en el Antiguo Testamento. Pero el rescate más audaz, la liberación más audaz de todas, fue el éxodo de Egipto, que fue el evento salvador del Antiguo Testamento, por así decirlo, el paradigma de la salvación. Es sorprendente entonces que el éxodo se convierta en sinónimo de salvación, porque fue realmente un rescate tremendo. Cuando Faraón decide finalmente dejar ir al pueblo de Dios, cientos de israelitas tomaron sus pertenencias y salieron de Egipto. Y Dios hizo que Moisés los guiara por el camino del desierto que conducía al Mar Rojo, donde ellos acamparon al borde del desierto. Pero tan pronto como los israelitas se fueron, el faraón se dio cuenta de que había cometido un gran error político. De hecho, sus asesores dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? De haber dejado ir a Israel y que no nos sirva. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Preparó a sus tropas para la batalla, se subió a su carruaje y persiguió a los israelitas por el desierto y los alcanzó en el lugar donde estaban acampados junto al mar. Si lo miramos militarmente, los israelitas estaban en extremo peligro. Por un lado estaban rodeados por el mar y por el otro lado podían escuchar el estruendo de los carros y el paso de los soldados en marcha. Aterrados por lo que veían y oían, estaban seguros de que pronto morirían. Y en su desesperación, ellos clamaron a Dios, pero también se quejaron contra Moisés. Ellos dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Los israelitas no confiaban en el poder de Dios para salvar. Sin embargo, desde el punto de vista humano, estaban haciendo una correcta evaluación. Ellos estaban en grave peligro. Los egipcios en aquella época tenían un ejército poderosísimo y estaban decididos a destruir a los israelitas. Atrapados entonces entre el desierto y el mar, entre el ejército de los egipcios y el mar,
enfrentando por un lado la esclavitud o la muerte. No había nada que pudieran hacer para salvarse por sí mismos. Solo Dios podía liberarlos. Por tanto, su peligro es una perfecta ilustración de nuestra situación humana. Estamos atrapados entre el pecado y la muerte. Y como no podemos escapar por nosotros mismos, necesitamos que Dios venga poderosamente a rescatarnos. Y fue exactamente lo que Dios hizo con Israel. Él procedió a rescatar a su pueblo y lo hizo de una manera espectacular, abriendo el mar, y todo el pueblo pasó a través del mar como en tierra seca. Y cuando los egipcios procedían a perseguirlos, ¿qué hizo el Señor? Cerró el mar y los egipcios perecieron. Fíjense que esto no es ficción. Esto es un simple hecho. Y no solamente fue un hecho, sino también fue un milagro. Ninguna explicación natural podría explicar cómo sucedió esto. Requirió la intervención sobrenatural del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, la salvación de Israel nos enseña 3 principios sobre la obra salvadora de Dios. Y estos 3 principios aparecen claramente en el himno de Moisés en Éxodo capítulo 15. Moisés dice: el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. ¿Cuál es el primer principio? El Señor es mi salvación. Desde principio a fin, la liberación es divina. No es una liberación humana. Es algo que Dios realiza. Es un rescate que Dios realiza. Nadie más lo puede hacer. Solamente Él lo hace. Porque Él tiene el poder para rescatar. Porque Él tiene el poder para liberar. Él es el único que puede hacerlo. Lo segundo, Moisés dice: el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. El Señor no solamente es el único que puede liberarnos, sino también es que nos da fuerza. La forma en que reveló su gran fuerza a Israel fue aplastando a sus enemigos. Y Moisés, obviamente, él no dudó en descubrir que esta derrota de Egipto había sido obra del Dios Todopoderoso. Por eso él dijo que ha echado al mar los carros y al ejército del faraón. Fueron hundidos en el mar Rojo sus mejores oficiales. Las aguas profundas los cubrieron, descendieron como piedra a las profundidades. Esta es una demostración tremenda de la fuerza de Dios. Una demostración terrible del poder de Dios. Y Dios obviamente lo hizo para rescatar a su pueblo. Dios es incomparable. Su poder para salvar es único. Al obrar sus maravillas para sacar a Israel de Egipto, Dios demostró que nadie más puede igualar su poder. ¿Y esto que decimos sobre la fuerza salvadora de Dios? Obviamente tiene implicaciones para la fe en Jesucristo. Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Por eso el Nuevo Testamento lo llama el Salvador, o nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, Salvador es el nombre, porque Jesús significa el Señor es mi salvación. Ahora, en muchos sentidos, la salvación que ofrece Jesús es muy parecida a aquella que experimentó el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Por ejemplo, este concepto básico de salvación es el mismo en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Incluso su terminología es similar. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, la salvación es liberación. Entonces, en su sentido más general, la salvación en Cristo es un rescate. Él vino para rescatarnos.
Y para hacerlo es necesario que Él destruya a nuestros enemigos, así como Dios destruyó a los egipcios. La salvación nunca estará completa hasta que el enemigo sea destruido, porque mientras el enemigo vive, continúa representando una amenaza para asegurar la salvación. Pero el triunfo de Cristo sobre nuestros enemigos es absoluto, es total, es completo. Sea cual sea el enemigo, Jesús es nuestra fuerza y nuestra salvación. Él nos salva de nuestros pecados porque Él vino para eso. Jesús hizo todo lo que hizo al morir en una cruz. Y al hacerlo, nos libró de la presente época malvada. Jesús también nos salva de las amargas consecuencias del pecado. Jesús nos salva de la ira de Dios y un día Jesús nos salvará de Satanás, porque el destino final del diablo es ser arrojado al lago de fuego y azufre. Pero incluso ahora, hoy, Jesús tiene poder sobre nuestros enemigos. La salvación en Cristo implica liberación de todo ataque espiritual, incluso aquellos ataques que provienen de personas malvadas y de los demonios. Frente a todos estos enemigos, la confianza del cristiano es la siguiente: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. La canción de Moisés, la canción que él elevó a Dios después del cruce del Mar Rojo, es una canción para todos los que conocen a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Dios nos ha sacado del Egipto de nuestros pecados. Nos ha salvado de Satanás, de la ira, de la muerte y del resto de nuestros enemigos. Ahora tenemos algo sobre lo que podemos cantar. Es hora de retomar el coro, de tocar la pandereta, de ponernos los implementos necesarios para el baile y darle la gloria a Dios. El Señor es nuestra fortaleza y nuestro cántico, y Él se ha convertido en nuestra salvación.